abrigo del Señor, bajo su sombra morará. Diré al Señor, mi castillo eres tú, aquí quiero vivir. El que habita al abrigo del Señor, bajo su sombra morará. Diré al Señor, mi castillo eres tú, aquí. Amén, hermanos, buenos días. Que Dios esté guardando sus vidas, que el Señor les esté hablando, y les quiero invitar a este tiempo de meditación, empezando este momento entregándole al Señor para que el Espíritu Santo nos hable, nos ministre y pues disfrutemos de su palabra y que ésta se abra a nuestro corazón, a nuestro entendimiento. Oremos. Señor Jesús, gracias por este día, por este tiempo que tenemos de escuchar tu palabra. Espíritu Santo, te invitamos a que tú ministres nuestros corazones, nos abras las Escrituras, nos reveles las Escrituras, Señor, y queremos acercarnos delante tuyo con un corazón transparente, Señor, con un corazón humilde, para que tú obres en nosotros, Señor. Por favor, obra en nosotros, Señor. Hoy, Señor, obra en nosotros, Dios. Gracias por este tiempo y ministranos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, en este tiempo el Señor ha puesto una palabra en mi corazón y la quiero compartir con ustedes, y está en el libro de Filipenses, en el capítulo 3. Vamos a leer los versículos 13 y 14. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esta escritura del apóstol Pablo nos muestra que está en una etapa de su vida donde manifiesta no haber alcanzado algo, que está en proceso de, ¿no? Y quiero hacer una analogía respecto a esto. Hay un ejemplo que es de conocimiento, digamos, de todos los que gustan de carreras, y es en referencia a Michael Schumacher, un alemán que competía en Fórmula 1. Y en el año 2010, cuando retoma las carreras, y él ya había sido campeón del mundo varias veces, 7 veces para ser exacto, él manifiesta y dice que lo importante no es cómo se empieza, hablando del campeonato, ¿no?, sino cómo se acaba. No estamos en posición de estar ganando ya las cosas cuando recién estamos empezando. Es un ejemplo que quiero aplicarlo justamente a esta palabra, donde Pablo nos dice que está en proceso está en competencia, ¿no? Y el título de esta meditación es la carrera cristiana, porque esto hace referencia a un momento donde los hermanos estamos en plena carrera. Y cuando Pablo menciona la primera parte del versículo 13, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Es decir, él es honesto en reconocer que dentro de este proceso no ha terminado, no ha culminado, está en proceso seguramente tenía sus luchas, ¿no? Hay objetivos que no había alcanzado, que se había propuesto pero no había alcanzado.
Entonces, esa situación insatisfecha en la cual se sentía consigo mismo es manifestada y lo declara, lo confiesa, ¿no? Y en esta parte debemos reconocer también nosotros cómo estamos en la carrera del Señor. Recordemos, para todos los hermanos, el inicio de la carrera es cuando hemos conocido al Señor y hemos entendido la salvación. Ese es el inicio. Y ahí somos constituidos corredores, porque la palabra nos dice que tenemos que correr. Entonces, quiero invitarte a que medites tú en este momento, al igual que lo hacía Pablo, honestamente, ¿cómo está tu vida? ¿Estás corriendo? ¿Has alcanzado las cosas que te has propuesto? ¿O estás paralizado por las circunstancias? Tal vez el tema de la pandemia hace que tú estés pensando, preocupado, tal vez por lo que está pasando alrededor, con los parientes, con las familias. Y nos estamos perdiendo de la razón de vivir, el motivo de estar en este mundo. Debemos preocuparnos, debemos exponer nuestro corazón delante del Señor, aunque Él lo sabe, pero la exposición hace que tú tengas la intención de que el Señor te hable y le digas, aquí está mi corazón, está de esta manera, ¿no? Así como lo hacía Pablo, debemos hacerlo nosotros, reconociendo cuál es nuestra situación. El punto 2 de esta meditación dice en el versículo 13, la segunda parte, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Es decir, Pablo, en el contexto que hace la Escritura, nos hace referencia a que olvida todos los méritos que él había hecho. Según la carne, ¿no? Está en los versículos anteriores, en Filipenses. Y dice, yo si tengo algo que gloriarme en la carne, sí, tengo que gloriarme. Dice, no, era de hebreos, había sido circuncidado, provenía de un pueblo de Benjamín, ¿no? Y que era fariseo, de fariseos. Y en cuanto a la iglesia, dice, él le perseguía a la iglesia, ¿no es cierto? O sea, tenía muchos méritos seculares, digamos, como para gloriarse, pero él todo eso lo toma como basura, dice, ¿no? ¿Y qué dice? Se extiende a lo que está delante. Es decir, todo lo pasado, todo aquello que podía constituir obstáculo, lo deja de lado, lo desecha y se extiende a lo que está delante. Hay una escritura que habla también en este mismo sentido y está en Hebreos 12:1 y dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Otra vez menciona una carrera y menciona una actitud, ¿no? Entonces, en esta carta, este apóstol hace referencia a los obstáculos espirituales. Y estos pueden ser de diferentes cosas, ¿no? Incluso aquellas que están en el fondo de nuestro corazón y no las queremos renunciar, no queremos dejarlas de lado. De repente son cosas que arrastramos años desde que lo hemos conocido al Señor. Y tenemos que despojarnos de aquello. Pero esto constituye un obstáculo espiritual en nuestra carrera, en nuestro movimiento. Cuando en esta palabra dice correr con paciencia, esta carrera nos dice, estamos en carrera, pero hay que tener paciencia. ¿Paciencia para qué? Justamente para soportar todas estas pruebas que se pasan en la vida del creyente. Ahora tal vez lo estamos
sintiendo con mayor fuerza con este tema de la pandemia, donde vemos que la iglesia misma, con los hermanos, están atravesando pruebas de salud. Y tenemos que clamar al Señor. Esas son pruebas en las cuales nosotros también aprendemos a tener paciencia en esta carrera. También son pecados que debemos tratarlos o que debemos escaparnos de ellos. Debemos corregir eso. Como hijos del Señor debemos buscar santidad. Debemos encaminarnos en aquello que el Señor nos ha mostrado. Ser guiados por el Espíritu Santo y no dejar que estas cosas cotidianas nos ahoguen, nos perjudiquen, nos perturben. En las escrituras que hemos mencionado, habla de las carreras, habla de las carreras a la iglesia de Filipo y también para los hebreos. Debemos entender que estos ejemplos que menciona Pablo y el autor también de Hebreos están contextualizando la palabra a algo que ellos, los griegos, conocían muy bien, el tema de las Olimpiadas. Y estas Olimpiadas se realizaban en ese entonces cada 4 años, ¿no? Y los que participaban en esas carreras lo hacían en honor a un dios Zeus, y en la ciudad santa o sagrada que le decían en Olimpia, ¿no? Entonces estos hombres se preparaban para correr años, y haciendo un poco de revisión de los libros históricos, vemos que estos hombres incluso en el último mes se apartaban de su familia y se dedicaban a concentrarse aún en los alimentos, digamos. Habían cosas que tenían que cuidarlas, ¿no? Y estaban bajo una supervisión estricta. Cuando ya se realizaba la carrera, ellos corrían casi desnudos. ¿Por qué? Porque obviamente no querían llevar ningún lastre, no querían llevar algo pesado en su físico para poder moverse con ligereza, con prontitud y tratar de alcanzar el primer lugar. Ellos, en todo el tiempo que se preparaban y se retiraban, digamos, en la última parte de su familia, concentrándose con un solo objetivo: llegar primero. Y ellos seguramente visualizaban que al final de la carrera iban a recibir la corona de olivos, que en ese entonces era un privilegio para los competidores, ¿no? De igual forma, nosotros debemos despojarnos de aquellas cosas que son peso en nuestra vida, son lastres. En la primera parte hemos visto de ser honestos, reconocer cuáles son, y ahora corresponde tratarlos, verlos y desecharlos, porque eso perjudica tu carrera, hermano, en el Señor. Eso está haciendo de lastre, y lo que nosotros tenemos que buscar es ligereza en Él, y no jalar esos problemas, esos, no sé, pecados que tal vez están ahí y que no tenemos la suficiente fuerza para dejarlos atrás. Ese es un tema en el cual tú tienes que tomar una decisión, porque eso te va a perjudicar, no te va a dejar avanzar. Entonces, hermano, al igual que ese ejemplo de los competidores, nosotros debemos buscar esa libertad en el espíritu y poder correr. Que cada nervio, cada músculo, cada pensamiento, todos los días en ti esté en eso, en correr hasta llegar a la meta. ¿Cuál es la meta? Jesús, a su imagen, a su estatura. Esa es nuestra meta, lograr conquistar. Así como a Pablo en Damasco, Dios lo cautiva, lo toma
lo hace de Él. De la misma manera, Él nos ha hecho a nosotros. Somos suyos. Ahora a nosotros nos corresponde hacerlo nuestro, correr y tomarlo a esa estatura. En el versículo 13 al final dice, y extendiéndome a lo que está delante. El 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, en el contexto de las carreras griegas, ¿qué es lo que el atleta griego tenía como motivación? ¿Qué elementos visualizaba? Es lo que habíamos mencionado, ¿no es cierto? De que culmine la carrera, que llegue pronto, que llegue primero. Eso es lo que visualizaba. Entonces, Pablo también nos dice que alcancemos la semejanza de Cristo. Esa es nuestra meta. Utiliza la palabra prosigo porque esa palabra griega se emplea para aludir a un velocista. Tiene que ver con acciones enérgicas, decisivas y agresivas. Ser intencional de llegar a la meta. Todos los días. Esa es nuestra formación. Esa es nuestra razón de vivir. Lograr conquistar al Señor. Asirlo como Él te ha hecho, te ha sido tiempo atrás. Pablo perseguía la santificación con todas sus fuerzas y se esforzaba. Todos sus músculos espirituales, todos sus músculos naturales para ganar ese primer premio. Pero revisando la escritura en su contexto, incluso Pablo nos habla del gozo, ¿no es cierto? Debemos recordar que Filipenses es escrito por Pablo en la cárcel de Roma. Pero él en medio de la cárcel habla de gozo. El domingo, cuando compartía nuestro pastor Johnny Duery, nos preguntaba, ¿puedes tener gozo en medio de la prueba? Y respondíamos, sí, sí se puede tener gozo. En medio de la pandemia, ¿puedes tener gozo? Sí, puedes tener gozo. Así como Pablo, cuando escribió a los filipenses, tenía gozo estando en la cárcel. 2 años aproximadamente, pero él tenía gozo. Y recordemos, el gozo es un fruto de la vida espiritual, del Espíritu Santo. Es un gozo, es un fruto, es un elemento que se nos añade a nosotros en la medida que intencionalmente buscamos, corremos en pos de la meta. Entonces podemos tener gozo en medio de la prueba, sí. Pablo lo tenía. Y escribía en medio de esa prueba tremenda, ¿no? Y estas cosas no lo distraían, no le bajaban la guardia, no hacían que se bajonee, digamos, y esté triste. Al contrario, él estaba gozoso en medio de la prueba. Nosotros debemos buscar ese gozo todos los días, hermano, corriendo hacia el Señor. Al principio habíamos mencionado un ejemplo del corredor Michael Schumacher. Hay un ejemplo bastante curioso, extraño en la palabra también, de este tema del cual decimos lo importante no es cómo empiezas, cómo inicias, sino cómo terminas. Y vemos en el libro de Reyes la vida de Salomón. No lo vamos a revisar ahora en detalle, nada más vamos a hacer una referencia muy rápida. Pero Salomón, hijo de David, era un hombre que reinaba y que tenía temor de Dios, ¿no? Y que aún, digamos, en algún momento que él está en su relación con el Señor, él le pide sabiduría. Él podía haber pedido cosas seculares, ¿no? Pero él le pide sabiduría. Y es un referente muy importante dentro de los ejemplos de santos que tenemos en la palabra, pero él se distrajo, bajó la guardia, ¿no? Y se acercó a lo prohibido
Y esas pequeñas cosas que entran a nuestro corazón hacen que después nos torzamos y no estemos en la vereda. Y al final, Salomón, por haberse casado con diferentes mujeres que estaban prohibidas, el Señor le dice que no se case con esas mujeres, pero él se pierde, su corazón se pierde, se envanece y al final termina adorando a otros dioses, ¿no? Entonces empezó muy bien, pero ¿cómo termina? Hemos empezado todos bien, tenemos la salvación. Ahora, ¿cómo estamos corriendo y cómo vamos a terminar? ¿Cuál es tu actitud respecto al fin que en este mundo vamos a tener? Recordemos que nosotros somos espíritus de paso en este mundo. Somos un pueblo que no pertenecemos a este mundo, sino estamos de paso. Pero ojo, cuidado, cómo logramos pasar, cómo terminamos acá en este mundo. Debemos esforzarnos y correr. Hermano, hermana, ¿cómo estás encarando tu carrera? ¿Cómo está tu preparación espiritual en esta carrera? O de repente deberíamos preguntarnos si estamos en carrera, de repente hemos bajado la guardia y estamos nada más sumergidos en la preocupación y no estamos haciendo absolutamente nada para correr, para movernos. O tal vez la has abandonado por falta de fe, por falta de esperanza y has sucumbido a las pruebas. Hemos perdido de vista nuestro premio. Yo quiero invitarte a que, punto 1, seamos honestos delante del Señor y nos sacudamos. Pongamos nuestro corazón delante del Señor y nuestra meditación transparente para que nos ubiquemos donde estamos, seamos honestos. ¿Cómo estamos? Desecha, hermano. Paso 2, desecha todo aquello que es obstáculo, todo aquello que te esté impidiendo caminar, que te esté impidiendo correr. Es un lastre, deséchalo en el nombre de Jesús. Quítatelo. Que cada rincón de tu corazón tenga sellos del Espíritu Santo y puedas avanzar de gloria en gloria, como dice la palabra. Vida victoriosa, con gozo en medio de la prueba, pero quitando aquellas cosas, quitando aquellos pesos muertos en tu vida que te quitan agilidad, que te quitan libertad. Puestos los ojos en Jesús. Ese es el objetivo de nuestra carrera, nuestra meta. Mirar a Jesús y asir de Él, tomarnos de su mano y lograr correr hasta buscando su estatura, su plenitud. Ese es el premio mayor nuestro en este mundo. Corramos como atletas de Cristo, corramos esa carrera cristiana, despojándonos de aquellas cosas que nos perturban y poder lograr llegar al objetivo, a la meta, que es Cristo Jesús. Él nos está esperando. Él quiere eso. Él ha provisto el camino, Él ha provisto los medios. Su Espíritu Santo está ahí para ayudarnos. Corramos. Te animo. Que no te desalientes. En tanto y cuanto comiences a buscar del Señor con mayor ahínco, vas a comenzar a correr. Te invito a que medites en este tema, que seamos honestos y que busquemos siempre al Señor en santidad, recorrer su camino y tener la conciencia de que quiénes somos y hacia dónde vamos. Lo importante no es cómo empezamos, sino cómo terminamos, hermano. Ánimo, aliento. Dios nos ama. Y este medio, este tema, este momento es para que tú
cambies tu actitud y corras. Corras en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Si me permiten, hermanos, oremos un momento, poniendo esta palabra y que realmente el Espíritu Santo se mueva, que podamos comer la pulpa y botar la pepa, ¿no es cierto? Que comamos aquello que el Señor quiere, que sea vida en nosotros aquello que el Señor, su Espíritu Santo nos está mostrando. Amén. Gracias, Señor, por este tiempo, por esta palabra, Señor. Queremos ser tus atletas, Señor, reconociendo y no perdiendo de vista, Señor. Puestos nuestros ojos en ti, Señor, queremos correr y lograr alcanzar la meta, Señor, que eres tú, Dios Santo. Gracias por mis hermanos, por este tiempo. Y si hay problemas, Señor, en nuestros corazones, si hay cosas que vanamente estamos jalando como lastres, Señor, que nos están perjudicando, o que no queremos renunciar, Señor, las ponemos delante de ti, Señor, para que tú obres, Dios. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo. Bendecimos tu nombre y nos gozamos en tu presencia, Señor. Gracias, Dios. Amén. El que habita al abrigo del Señor, bajo su sombra morará. Diré al Señor, mi castillo eres tú, aquí quiero vivir. El que habita al abrigo del Señor, bajo su sombra morará. Diré al Señor. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 656-5973. 656-5973. Que Dios te bendiga.